¿Quién Deben fue? nombres, por favor. Ya llegó aquí este muchachito, que se me hace que es muy educado. ¿Pueden dejar, por favor, el micrófono abierto? Te pido una disculpa, biblista, sí, porque yo tuve la culpa. Yo te envié un mensaje que no iba a poder, pero inmediatamente cuando supe que sí, borré el mensaje. Entonces sí fue mi culpa, discúlpame. Ahora sí. Bueno, aquí dejamos a Josecito Garro, que él nos va a moderar. Adelante, Josecito. Bueno, vamos a acordar. Bueno, bienvenido, hermano, dice biblista. ¿Por qué no te presentas? Nos dices tu nombre y a qué iglesia vas, primeramente. Sí, mi nombre es Ariel Antonio. Yo pertenezco a la iglesia Ejército de Salvación y ahí soy biblista en esa iglesia. Entonces venimos a debatir lo de la sola escritura. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, acordemos el formato del debate. Sí, como le había dicho a Betty, eran 10 minutos de argumentación, 10 de refutación, 5 de preguntas y 5 de despedida. Serían un total de 30 minutos para ella y 30 minutos para mí. 5 de preguntas, ¿no sería más bien definir la cantidad de preguntas, no? No, son 5 minutos de preguntas, las que se pudieran hacer en 5 minutos. O sea, no importa, las que alcancen en 5 minutos. Lo que pasa es que normalmente, bueno, está bien, 1 o 2, me imagino que es lo que va a alcanzar. Está bien, como él diga, Josecito. Me parece bien. Entonces, 10 de exposición, 10 de refutación, 5 de preguntas. 5 de preguntas y 5 de despedida. ¿Despedida o de conclusión? Sí, de conclusión más que todo. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién va a iniciar? El sí, está bien. Sí. Okay. Yo voy a iniciar para argumentar por qué yo creo en la sola escritura. Perdón, ¿cuál era tu nombre, hermano? Antonio, ¿verdad? Ariel Antonio. Ariel Antonio. Bueno, mi nombre es José Garro, mucho gusto. Soy de Costa Rica y ya conoces a nuestra queridísima y linda Betty Valenzuela, católica también. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar. ¿Me avisas cuándo? Sí, vamos a listar el cronómetro. Te vamos me a dar avisa entonces... cuándo empieza el cronómetro. Ajá, perfecto. Ok, vamos a... 10 minutos. Un segundo. Sí, correcto. Entonces, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado. Ok, entonces tienes tus 10 minutos a partir de ya. Muy bien, ¿por qué se debe creer en la sola escritura? Primeramente porque la sola escritura es bíblica. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora, muy bien, este texto Jesucristo le dijo a sus discípulos que la palabra de Dios era la verdad. Ahora, ¿cuántas verdades hay en el mundo? Verdades solo hay una. Si yo digo el cielo es azul siempre, no va a ser de otro color. Entonces, la verdad es una sola. Ahora, si la Biblia es la verdad, porque la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces no necesitamos nada más que solo la Biblia. Únicamente necesitamos la Biblia y nada más. Ahora, la Biblia también dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para disciplinar, para redarguir, para doctrinar, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios esté perfecto para toda buena obra. Entonces, ahí nos damos cuenta que si nosotros somos cristianos y queremos disciplinar, para eso tenemos la Biblia. Si queremos redarguir, para eso tenemos la Biblia. Si queremos discipular, para eso tenemos la Biblia. De hecho, hasta los mismos católicos, para probar sus doctrinas, usan la Biblia. Por ejemplo, el padre Luis Toro en sus debates, él utiliza texto bíblico y de hecho el padre Luis Toro siempre en sus debates dice capítulo
y versículo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Padre Toro ahí? Si usted no me trae capítulo y versículo, yo no le creo. Entonces, ahí nos damos cuenta que según de Timoteo 3:16, la Biblia es lo que nos debe decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la salvación viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Si una persona no escucha la palabra de Dios, esa persona no puede estar salva, porque la salvación viene por el oír que la palabra de Dios. Ahora, es importante entender también que la palabra de Dios cambia vida. Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, no vuelve vacía. Quiere decir que hay gente que lee la Biblia por hobby. Por ejemplo, conozco el caso de un ateo que empezó a leer la Biblia por el cristianismo. Era delincuente de Biblia. Ahora, Hebreos 4, no, perdón. Creo que Hechos se te 5. está cortando. Se le está cortando el hermanito. Vamos a... Betty, ¿tú sí escuchas? Se le está cortando. Aquí para el cronómetro un momento. ¿Ya estás ahí? Sí, ya estoy. Ok, prosigue entonces. Adelante. Entonces, Hechos 5:29 al 31 dice que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos obedecer a Dios si no es por su palabra, la Biblia? No hay forma de saber qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta si no es por su palabra, la Biblia. Ahora, supongamos que es inverosímil creer que la Biblia va a desaparecer del mundo, pero supongamos que un gobierno prohíba la Biblia y que a todos los ciudadanos de ese país le prohíban la Biblia, como por ejemplo Corea del Norte. Entonces, ¿de qué manera los coreanos del norte pueden saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere si no tienen la Biblia? Bueno, yo sé que hay gente en Corea que conoce la Biblia y que le puede decir a los coreanos, bueno, la Biblia dice esto, pero ¿cómo pueden comprobar los coreanos que lo que les está diciendo esa persona es cierto? Porque ellos no pueden ir al versículo y comprobar y constatar que lo que esta persona le está diciendo está en la Biblia. No, ellos pueden creer porque él se los está diciendo. Pero si yo no compruebo realmente leyendo las páginas de la Biblia, ¿de qué manera puedo yo saber que lo que están diciendo es cierto o es mentira? Ahora bien, Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Ahora yo les pregunto, dice que para salvarnos necesitamos conocer a Dios. Ahora yo pregunto, si nosotros no leemos la Biblia o si nosotros no tuviéramos la Biblia, ¿de qué otra forma podemos conocer a Dios? No hay forma, porque si nosotros pudiéramos conocer a Dios de otra forma que no sea la Biblia, entonces, ¿para qué está la Biblia? Además, hay que recordar que Apocalipsis capítulo 22 dice, maldito sea el que le añada o el que le quite a la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo está en la Biblia. No necesitamos nada más que la Biblia, porque la Biblia prohíbe añadirle o quitarle. Entonces, es muy importante entender todo eso. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos.
O sea, la palabra de Dios es infalible y la Biblia es la palabra de Dios. O sea, si la palabra de Dios es infalible, entonces no necesitamos nada más que solo la palabra de Dios. Porque si nosotros negamos la sola escritura, estamos diciendo que hay otra autoridad aparte de la Biblia. Y eso no puede ser así porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está sobre todo. Está por encima de todo. De hecho, nosotros los cristianos debemos obedecer a las leyes terrenales. Pero ¿por qué razón obedecemos a las leyes terrenales? Porque la Biblia en Romano ordena obedecer a las leyes terrenales. Es decir, la Biblia le dio autoridad a las leyes terrenales y por eso nosotros obedecemos las leyes terrenales. Pero si la Biblia no le hubiese dado autoridad a las leyes terrenales, nosotros no obedeceríamos a las leyes terrenales. Entonces, ahí nos damos cuenta que la Biblia está por encima de todo. De hecho, es más, es raro, no voy a decir que es imposible, es raro ver que la constitución política de un país contradiga a las Sagradas Escrituras. Ahora, hay gobiernos donde las leyes terrenales contradicen a la Biblia, pero es porque le han hecho reformas a las leyes. Pero originalmente ninguna ley de ningún país contradice a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está por encima de todo. No hay nada que esté por encima de la Biblia. Y como no hay nada que esté por encima de la Biblia, entonces no hay nada que pueda contradecir a la Biblia. Por ende, la sola escritura es bíblica. Ahora, Gálatas 1:8 al 11 dice: aun si un ángel del cielo les anunciara a ustedes un evangelio diferente, sea llamado anatema. Ahora, ¿dónde están los evangelios? En la Biblia. Si alguien dice algo que contradiga a la Biblia, Un minuto. sea llamado anatema. Un minuto. ¿Perdón? Un minuto. Entonces, ahí nos damos cuenta que la sola escritura es bíblica y no tiene que salir en la Biblia sola escritura, porque la Trinidad tampoco sale en la Biblia según los católicos y los católicos la creen. Entonces, como los católicos creen en la Trinidad, aunque no salga en la Biblia, también hay que creer en la sola escritura, aunque la palabra sola escritura no aparezca en la Biblia. Ok, perfecto. ¿Has concluido? Sí, sí. Sí. Prende tu micrófono. ¿Lista, Betty? Deja abierto el micrófono, ¿no? Por favor. Sí, el mío está abierto. ¿Estás lista? Sí, claro, estoy lista. Ok, entonces puedes iniciar. Adelante, Bettycita. Sí, bueno, yo voy a iniciar primeramente, claro que yo este tema yo lo voy a dar con Biblia y con la tradición, ¿verdad? Con los padres de la iglesia, obviamente. Fíjense que la sola escritura no se sostiene porque la Biblia nunca dice sola escritura, no lo dice. La Biblia no dice cuántos libros son los que son inspirados. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no te va a decir que tienen que ser 27 libros los inspirados del Nuevo Testamento. La Biblia tampoco te va a decir que son 39 libros del Antiguo Testamento que tú tienes que leer. Tampoco te dice cuántos libros son y cuáles. Ahí es donde apelamos a la santa tradición. Ahí es donde apelamos a la iglesia. Por eso a ellos no les gusta la historia, porque a ellos lo refuta la misma historia. Entonces, si en su refutación el hermano biblista me da un texto que diga, aquí dice que tienen que ser 27 libros de la Biblia los inspirados, yo me callo la boca y me voy a su iglesia de él, que es pentecostal, no sé qué. Entonces, pero si él me dice, es que dicen que son inspirados, sí, pero no solamente eran 27 libros. Acuérdese que eran más libros, más que 27 libros.
Entonces, la misma Biblia contradice la sola escritura. Fíjense que en 1 Corintios 12:2 dice, os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como yo las he transmitido. Segunda de Tesalonicenses 2:15, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Aquí Pablo, es lo que les decía, está diciendo que la palabra de Dios es oral y es escrita. Fíjense, hermanos, que si mi hermanito, y si muchos hermanos protestantes dicen que solamente tenemos que apelar a la Biblia, entonces no estamos siendo justos con los primeros cristianos que no tienen acceso a una Biblia. No había acceso a una Biblia porque no había imprentas. Se batallaba muchísimo para una Biblia, traducirla a mano. Creo eran más de 3 años. No estamos siendo justos con los cieguitos que no ven. No estamos siendo justos con las personas que no saben leer. ¿Qué vamos a hacer? Si los hermanos no católicos dicen, es que tienes a fuerzas que tener la Biblia, que leerla para ser salvo, entonces no estamos siendo justos con los cristianos del primer siglo, ni con los cristianos que no saben leer, ni con los que nacieron sin vista. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Entonces, acuérdense ustedes, hermanitos, que la primera carta de Pablo fue la carta a los tesalonicenses, allá por el año 50, 55 después de Cristo. ¿Qué vamos a hacer con los cristianos que no leyeron la Biblia? Ahora él me puede decir, sí, tenían el Antiguo Testamento, pero la Biblia no es el Antiguo Testamento, la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? El último libro que se terminó de escribir fue el Apocalipsis. Estoy hablando del año 90 al año 95. ¿Por qué son tan injustos con esos cristianos que murieron? Entonces, esos cristianos no se fueron al cielo, no se salvaron. No, hermanitos, ¿qué harían ustedes si no tuvieran la Biblia? Nosotros los católicos tenemos la Biblia y ¿qué pasaría si nos quitaran la Biblia? Tenemos la tradición, porque mismo Jesucristo dijo, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, fíjense lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:16. Hermanos, os mandamos, fíjense lo que dice, de la Reina Valera, os mandamos en el nombre de Jesús, que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Primera de Lucas 1, del 1 al 2, miren nada más Lucas, dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han fijado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. ¿Qué vamos a hacer con Lucas? ¿Qué voy a hacer con todos los apóstoles que no leyeron el libro del Apocalipsis? No estaba escrito, cuando ellos murieron, todavía no estaba el libro del Apocalipsis. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, hermanitos, la sola escritura, no hay un texto que me diga la palabra sola escritura. La escritura es suficiente para tu salvación. No hay. Fíjense ustedes que en Juan 21:25 dice que no todo quedó escrito. Dice que no todo quedó escrito. Si mi hermano me dice que todo quedó escrito, yo ya no sé cómo más decirle. Vamos a leer Juan 21:25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Si el hermano se atreve a decirme que todo quedó escrito, ¿verdad? Juan 21:25 lo refuta tremendamente. Entonces, no todo que esto, porque mismo Juan dice que no. Pablo no conoció el Apocalipsis, Pedro tampoco lo conoció, nadie de los apóstoles lo conocieron. Es más, de hecho, el Apocalipsis fue el último que la Iglesia Católica decía, ¿será inspirado, no será inspirado? Entonces, hermanitos, fíjense nada más lo que nos dice aquí en 1 Corintios 15:3, dice, porque os transmití en primer lugar, lo que a mi vez recibí, de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Porque os
transmití en primer lugar. Judas capítulo 3. Dice, queridos, yo tenía mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad, sí es Judas, de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Ahí no dice que va a leer. Segunda carta de Juan en el capítulo 12. Fíjate lo que dice, hermano. Ahí, fíjate, muy atento en la segunda carta de Juan, capítulo 12. Aunque tengo mucho que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablaros de viva voz para que nuestro gozo sea completo. Ahí Juan prefiere ir a evangelizar de manera oral, no de manera escrita. ¿Qué vamos a hacer? Eso que les dijo Juan, ¿no es palabra de Dios? Esa pregunta me gustaría que me la respondieran. Segunda de Timoteo 2 dice, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Cuanto me has oído, no dice cuanto me has visto escribir. Ahí no lo dice. Creo que ahí le está diciendo a Timoteo, al joven Timoteo. Y luego todavía se atreve Pablo a decirle a Timoteo, lo que tú me escuchaste a mí, transfiérelo a otros que tú creas que son capaces. Fíjense nada más. Juan 21:25 dice, bueno, eso ya se lo leí. Ahora, vamos a ver la importancia en este tema de la Santa Iglesia Católica. Primera de Timoteo 3:15. Mira, hermanos, si la Biblia no dice que la Biblia es la única fuente de norma y conducta, sí dice que es la Iglesia. Primera de Timoteo 3:15, pero citarlo para que sepas cómo debes portarse en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Dice en Efesios 3:10, esa sí la voy a parafrasear, dice ahí, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de, búscala ahí en tu Biblia Reina de Efesios 3:10, mijo. Dice que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la Iglesia y no de la Biblia. Y tengo muchos textos más. Dice también ahí, en un texto bíblico, ¿verdad? Que cuando hay un problema, que vayas a la iglesia. Ahí no dice que vayas a la Biblia, pero mira, vamos a ver qué dicen los padres. ¿Me avisas, José Garro? Un minuto, Betty. Te iba a decir que 2, pero bueno. Vamos a ver en qué creía la iglesia primitiva. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directamente del apóstol Juan. Él rechaza la posición. Fíjate lo que dice. Dice, yo hice pues mi parte como un hombre amante de la unión, pero allí donde hay división e ira, allí no reside Dios. Ahora bien, el Señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten. Si al arrepentirse regresan a la unidad de Dios, el concilio del obispo, tengo fe en la gracia de Jesucristo que os librará de toda atadura y os ruego que no hagáis nada en espíritu de facción, sino según la enseñanza de Cristo, porque he oído a ciertas personas que decían, si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, o sea, antiguas, no creo que esté en el evangelio. Y cuando les dije, está escrito, me contestaron, esto hay que probarlo, pero para mí, mi escritura fundacional es Cristo, la carta inviolable de su cruz y de su muerte y su resurrección y la fe por medio de él, en el cual deseo ser justificado por medio de vuestras oraciones. Papias de Irápolis, muchos padres de la iglesia rechazaban la sola escritura. Gracias. Adelante. Perfecto, Betty. Perfecto. Entonces, hemos cumplido con la primera ronda de exposición y vamos a iniciar con la segunda ronda de refutación. Entonces, vamos con el hermano cuando ya puedo estar, cuando ya empiece mi tiempo. Correcto, siempre te vamos a avisar. Entonces, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado. Ok, adelante con sus 10 minutos de refutación. Muy bien, voy a refutar todos los argumentos de Betty porque todos son refutables. Primero, ella cita a los padres de la iglesia. Primero, no voy a tomar la autoridad de los padres de la iglesia porque los padres de la iglesia existieron cuando ya la Biblia estaba cerrada, según Apocalipsis 22. O sea que su palabra no es válida porque ya la Biblia se cerró. Por otro lado, los padres de la iglesia se contradecían.
Unos padres creían que el bautismo salvaba, creían en el bautismo salvífico, y otros padres de la iglesia no creían en el bautismo salvífico. De hecho, hubo un padre de la iglesia fue el que postuló que María era madre de Dios. Antes de que ese padre de la iglesia postulara que María era madre de Dios, ningún padre de la iglesia creía en esa doctrina. Entonces, no voy a tomar en cuenta a los padres de la iglesia porque hay contradicciones entre ellos. Entonces, no podemos tomar lo que nos convenga de los padres de la iglesia y desechar lo que no nos convenga. Muy bien, ahora, Betty dice que la Biblia no dice que son los libros que entran en el canon, pero Dios Dios decidió qué libros eran esos, así como él decidió por suertes quién era el sucesor de Judas. Es decir, Dios hizo que por medio de echar suerte se eligiera el sucesor de Judas. Entonces, la mano de Dios fue quien decidió qué libros entraban en el canon y qué libros no. Ahora, dice ella que la sola escritura no aparece en la Biblia y que por eso no es bíblica. Pero tampoco la Trinidad aparece en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, la Iglesia Católica la cree. Cuando a un católico le dicen, ¿por qué crees en la Trinidad si no aparece en la Biblia? Entonces el católico dice, la Biblia no dice que Dios es omnisciente, pero Dios es omnisciente. Entonces, con el mismo argumento de la Iglesia Católica, refuto a Betty. No es necesario que algo esté en la Biblia para que sea cierto, así como la palabra Trinidad no está en la Biblia, entonces, pero es bíblica y la creen católicos y protestantes. Ahora, los 27 libros los creemos los católicos y los protestantes. Ahí tenemos punto en común. Ahora, la tradición de Pablo fue la que él dejó escrita en la Biblia. Es decir, su tradición él la dejó escrita en sus cartas. Entonces, como él ya la dejó escrita, entonces no necesitamos más tradición que la que ya está escrita. Ahora, los primeros cristianos no tenían Biblia, dice Betty, pero los primeros cristianos iban a la iglesia y en la iglesia sí tenían Biblia. Ahí los cristianos podían ver si lo que los apóstoles decían, si lo que los obispos decían era cierto. En la iglesia ellos podían leer la Biblia. Entonces no es necesario, ese argumento es inválido, que porque en la iglesia primitiva no había Biblia, sí la había, pero en la iglesia. Muy bien. Ahora, un ciego, ¿cómo se salva? Dice Betty. Fácil. La Biblia dice que uno se puede salvar por el oír la palabra de Dios. Si un ciego escucha la palabra de Dios, se salva. Pero siempre necesitamos la palabra de Dios. Porque ¿cómo podemos oír la palabra de Dios si no la tenemos? Muy bien. Ahora, si desapareciera la Biblia, pues quedaría gente con conocimiento de la Biblia. Pero ¿cómo nosotros comprobamos que esa gente que tiene conocimiento de la Biblia dice la verdad si no tenemos la Biblia para comprobarlo? Entonces siempre necesitamos la Biblia. Ahora, las tradiciones, Betty citó muchos textos que hablan de tradición. Pues ya dije, esa tradición quedó en la Biblia, aquí quedó escrita. Ahora, los apóstoles murieron salvos. Es decir, dice ella, ¿cómo se salvó Pablo si él no leyó el Apocalipsis? Fácil, de la misma manera que se salvó el rey David cuando no conoció a Cristo. El rey David se salvó gracias a las escrituras que él ya tenía, que era el Antiguo Testamento. Entonces, los apóstoles se salvaron gracias a las escrituras que ya tenían. Entonces, porque ya tenían escrituras, solo que el Apocalipsis aún no estaba. Ahora, Juan 21:25 dice que no todo lo que Cristo hizo quedó plasmado en la Biblia. Eso es verdad, pero la Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas que no están escritas en la Biblia no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen a Dios. Entonces, lo que Dios no quiso escribir en la Biblia es porque Dios no lo vio necesario. Y lo que sí está escrito es porque Dios sí lo vio necesario. Ahora, Juan dice que Juan evangeliza
oralmente, sí, pero hay que ver que las palabras orales de Juan se convirtieron en letra. Es decir, Juan dejó su evangelio y dejó sus cartas. Es decir, lo oral se convirtió en letra. Un ejemplo, un testamento. Si yo soy millonario y quiero dejar un testamento para que mis riquezas sean divididas entre mis familiares, mis deseos eran orales, pero después se convirtieron en escrito. Entonces, como se convirtieron en escrito, entonces quiere decir que mi familia tiene que acatar ese testamento aunque yo ya no esté vivo. Y lo tienen que acatar al pie de la letra, aunque haya sido oral. Y hay que entender, a mí me llaman bibliólatra, porque adoro a la Biblia, pero la Biblia es Dios, porque la Biblia dice en Juan 1:1 que Jesucristo es la palabra, y Juan 1:14 y que Jesucristo es la palabra y la palabra es Dios. Entonces, la palabra es Dios y la palabra es la Biblia. Por ende, la Biblia es Dios. Juan 1:14 dice que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es decir, la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, la palabra de Dios es Dios. Y si la palabra de Dios es Dios, entonces la Biblia es Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, segunda de Pedro 1:18 al 19 dice que la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Qué puede ser más seguro que la Biblia? Nada, porque aquí Pedro está diciendo que la Biblia es la palabra profética más segura. Es decir, no hay nada más seguro que la Biblia. Por ende, yo solo necesito a la Biblia. Ahora, si la sola escritura no fuera necesaria, el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, él no hubiera dado el decreto de que nadie podía añadirle a la Biblia, ni de que nadie podía quitarle. Ahí nos damos cuenta que el apóstol Juan sí apoyaba la sola escritura, sellando la escritura, sellando la Biblia sin que nadie le añadiera y sin que nadie le quitara. Ahora, ella cita a Primera de Timoteo 3:15 que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y eso es cierto. Yo creo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, pero no es la verdad. Los católicos han malinterpretado ese versículo. No es lo mismo ser columna de la verdad que ser la verdad. Les pongo un ejemplo. Cualquiera puede decir, el hermano Ariel habla la verdad. Pero el hecho de que yo hable la verdad no quiere decir que yo sea la verdad. Entonces, cuando la Biblia dice que la iglesia es columna de la verdad, lo que nos está diciendo es que la iglesia transmite la verdad, pero no es la verdad. La verdad es Cristo. Y la iglesia es... Un minuto, hermano, un minuto. Entonces, dice que la sabiduría se presenta por medio de la iglesia. Sí, sí se presenta por medio de la iglesia, pero la iglesia no es la sabiduría. La sabiduría es la Biblia, porque el salmista David dijo que la sabiduría de Dios viene de leer su palabra. Si yo no leo su palabra, yo no tengo sabiduría. Entonces, para que la iglesia tenga la sabiduría de Dios, tiene que ser por medio de la Biblia, porque el rey David dijo que la sabiduría viene de leer la Biblia. Perfecto. Ok, entonces has concluido con tus 10 minutos de refutación. ¿Estás preparada, Betty? Claro que sí, más que preparada. Bueno, Betty, vamos entonces con tus 10 minutos. Ok, bueno, fíjense ustedes que aquí el hermanito ya me entregó el debate totalmente al decir que los padres se contradicen con el bautismo, que María Madre de Dios, que unos tienen el bautismo de niños, otros no, y tiene razón, pero entonces aquí él ya metió a los padres de la iglesia y o sea, entre ellos que no son católicos, unos creen lo mismo, unos creen que María es Madre de Dios, otros dicen que creen en el bautismo de niños. Aquí lo bueno de los padres de la iglesia es que murieron católicos y son católicos.
El problema es que los padres de la iglesia nunca apostataron y ellos sí. Ellos están divididos a más no poder. Unos son bautistas del sur, otros son bautistas del norte, unos son unicitarios, otros son trinitarios, etcétera, etcétera. Y luego también dice él que en Romanos dice, la salvación viene por el oír, o sea, que una persona que no, o sea, que no sabe leer, ¿verdad? Pues, o sea, que con escuchar, pero es que aquí dice oír, no dice leer. Entonces ahí también se dio un pacatazo él. También dice él que en Hechos 5:29 dice obedecer primero a Dios. Antes, todos los textos que él dio, yo estoy de acuerdo con él. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero Hechos 5:29 él dice aquí, y sí lo dice obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero resulta que en Lucas 10:16, el mismo Cristo dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y en Juan 20:21 dice, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿A quiénes? A su iglesia. Así es que la Biblia no se contradice. Se contradice mi amigo y mi hermano biblista que anda dándote citas bíblicas a las que le convienen. Hay que tomar todos los textos que hablen de este tema. Él me menciona Hechos 5:29 y mismo Jesucristo dice, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, ¿a quién? A seres humanos, a los apóstoles. Dice también que para salvarnos tenemos que leer la Biblia porque no hay otra forma a no ser la Biblia. Hermano, ¿cómo le hacemos con Pablo que fue salvo y no leyó Apocalipsis? ¿Cómo le hacemos con Mateo que fue salvo y no leyó Apocalipsis? Porque la Biblia no es solamente las cartas de él, biblista. Las cartas son toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo le hacemos ahí? Hay que decirle a Dios que regrese a Pablo a la tierra para que lea Apocalipsis, hermanito biblista, ¿o cómo le hacemos ahí? Ahí te diste un pacatazo, mijo, y tienes que estudiar eso. También te diste ahí un balazote en el pie cuando tú mencionaste Gálatas 1:6, que dice que el que lo voy a parafrasear, Gálatas 1:6 dice Pablo, no hay otro evangelio, si alguien viene del cielo, yo mismo, y les muestro un evangelio diferente al que ya han sabido, sea maldito. Biblista, ¿tú de dónde saliste? Tal vez tú naciste ya en esa iglesia en la que estás. Aquí la pregunta sería, tu pastor, tu mamá, tu abuelito, ¿de dónde salieron? De la iglesia católica. Así es que ahí mismo Pablo te da un pacatazo a ti. Por ejemplo, tú dices, es que todo quedó escrito. Aquí mismo Juan te dice que no todo quedó escrito. Y yo te preguntaría, ¿dónde dice en la Biblia ejército de salvación? Porque tu iglesia así se llama. Entonces, ahora, también dices que hay que obedecer a las leyes terrenales porque lo dice la Biblia. Sí, también la Biblia dice, Jesucristo mismo les dice, a quienes ustedes escuchan, a mí me escucha. A la iglesia. Ahora, la gloria se le tiene que dar a Dios donde, biblista, ¿dónde le vamos a dar la gloria a Dios? ¿En la iglesia o en la Biblia? Vamos a leer Efesios 1:2. La gloria se le da a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. Es decir, la gloria se le da a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. No dice que solamente en Cristo Jesús se le da la gloria a Dios. Hay que leer un poquito más, mijo. Bueno, también ya dice que los padres de la iglesia... Dices, fíjate, aquí esto sí me dio así como hasta me estremecí, que dices tú, es que Dios eligió los 27 libros, como él eligió a Judas. Mijo, quiero que sepas que, ¿dónde dice ahí que Dios eligió los 27 libros? Sí quiero que me respondas esa pregunta, ¿dónde Dios eligió los 27 libros? Y luego también, ¿dónde dice que Dios eligió a Judas? Fíjate que tú y yo creemos que los seres humanos, los apóstoles, la iglesia, todo lo que hace, ¿verdad? Está inspirada por el Espíritu Santo. Es Dios quien lo hace, pero ¿a través de quién, biblista? A través de seres humanos. En la elección de Matías, ¿quién fue el que se levantó y dijo? Fue el apóstol Pedro con los demás apóstoles, que fue un concilio.
Mira lo que hace la Iglesia Católica, concilios como lo hizo Pedro, como el concilio de Jerusalén que está en la Biblia. En tu Iglesia Ejército de Salvación, ¿hacen concilios como los hacía Pedro? Entonces sí, tú tienes razón que fue Dios, pero fue a través de personas humanas. ¿Dónde dice la Biblia que Dios escogió los 27 libros? Yo nunca había escuchado eso, Nunca había escuchado eso. Ahora, yo no te entiendo ya no entendí nada. Dices tú, es que no es necesario que esté en la Biblia como la Trinidad para creerlo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ahora, tú dices tú que la multiforme sabiduría de Dios, que sí dice en la iglesia y que no sé qué. Fíjate que te voy a parafrasear Efesios 3:10. Dice, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Biblista, es decir, te la voy a poner en español para que me entiendas. Las muchas formas de sabiduría de Dios se da a conocer por medio ¿de quién? ¿De la Biblia? No, por medio de la iglesia. Ahora, dices también que tú dices, es que mira, los ciegos con escuchar la palabra de Dios van a ser salvos. Mijo, Pablo no escuchó Apocalipsis. ¿Cómo le hacemos con otra vez, insisto, con Mateo, con Pedro, con Pablo, que no escucharon el libro del Apocalipsis, biblista? ¿Cómo le hacemos ahí? No me ha refutado eso. Dices tú también que la tradición quedó escrita. Te voy a leer Juan 21:25 otra vez. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que se escribieran una por una. Pienso que en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Dices también que las casas que dio, que las cosas que Dios, ¿qué? Ahí. Tú dices, es que solamente quedó escrito lo que Dios quiso, lo más necesario. Te voy a leer Hechos 23:11. ¿Qué te parece? De la Reina Valera. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cómo qué? Como has testificado de mí en Jerusalén. Ahí no dice lo que has escrito de mí en Jerusalén. Biblista, andas bien mal, mijo. Dices también que la iglesia no es la verdad, que cualquier pudo decir eso. Dices que la iglesia, pues, mijo, no lo dijo cualquiera, lo dijo Pablo, lo dijo Saulo de Tarso, después cristiano Pablo. Hablas tú también que de la sabiduría. Tú no tienes la sabiduría. ¿Cómo te atreves a hablar de la sabiduría si tu Biblia está mutilada y no tiene sabiduría? Ahora, ¿qué más dijiste por aquí? Mira, nosotros, la Iglesia Católica, no decimos que la palabra de Dios solamente está basada en la tradición biblista. No decimos eso. La Iglesia Católica dice que la palabra de Dios es escrita y es oral. Es decir, lo que no se alcanzó a escribir en la Biblia se transmitió, como lo dice Pablo, ¿verdad? Oralmente. Y es lo que nosotros llamamos magisterio. Por eso Pablo les dice que estaba dejando obispos y sacerdotes en cada iglesia, mijo. Un minuto, Betty. Sí, muchísimas gracias. Y te voy a preguntar, que tú dices que solamente el que no lee no se salva. Biblista, en mis 5 minutos te voy a hacer 3 preguntas y espero que me las respondas. A ver, ¿qué más? Acuérdate tú que en la primera carta a los Corintios 15:9 dice que Pablo se sentía indigno por perseguir a la iglesia. Es decir, la iglesia tiene toda la autoridad. La iglesia tiene toda la autoridad que el mismo Jesucristo le da. Vamos a ver en Mateo 28, biblista, a ver si Jesucristo los mandó a escribir libros. Te lo voy a parafrasear. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a todas las naciones. Ahí no dice, vayan por todo el mundo y escriban Biblias, escriban libros. Nunca he encontrado yo un texto que donde Jesucristo los mandó a escribir ningún libro. Adelante, Josito Garro. Tiempo, perfecto. Ok, entonces hemos concluido la segunda parte de 10 minutos de refutación. Vamos a preguntar y va a empezar, sí. Va a empezar Betty, porque permíteme. estoy ansioso por las preguntas.
permíteme, Vanucito, aquí el que lleva el orden me toca a mí. Vamos a seguir el mismo orden. Entonces, el turno te tocaría a vos. Vamos a mantener el orden que llevamos. Tienes 5 minutos Ah, para hacer preguntas. Me imagino que la duda mía es, en esos 5 minutos, él pregunta y tienes que responder de una vez o simplemente hace las preguntas. ¿Cómo se va a hacer? bueno, dejémoslo en 5 preguntas para cada uno para que nos dé tiempo de responderla. Entonces, nos vamos solo con preguntas, entonces. Sí, primero 5 preguntas solo yo y después 5 preguntas solo Betty. ¿Estás de acuerdo, Betty? Sí, yo a lo que él diga. Bueno, entonces podemos hacer así, 1 minuto para plantear la pregunta y 3 para responder, Bueno, está ¿verdad? bien. Sí, primera pregunta. ¿Hacemos 5 preguntas o hacemos 3 o las 5? 5 preguntas, está bien. Ok, entonces permítame para alistar el tiempo por acá. Dime, Betty. Ah, ok, bueno, un momentito, vamos a darle un momentito a Betty que pueda continuar con el debate. Bueno, mientras Betty se reincorpora, vamos por acá a saludar a la gente que está en el chat, a Gabriel Muñoz, a Ana María Casubón, a Luis Sánchez, a Rodrigo Calvo, Rodriguito, Miguel Cano, dice Esteban, dice, ¿quién más está por aquí? Figueneu, dice, bueno, Sandra Camel. Perdón con mi mamá, y a mi mamá no le puedo cortar la llamada. Por supuesto, Adelante, ahora sí, por perdón. supuesto. Entonces vamos a darte el tiempo para la primera pregunta y adelante, plantea tu pregunta, 1 minuto para hacerla. Sí, si no hay sola escritura, ¿cómo saben los católicos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Perfecto. Betty, ¿tienes clara la pregunta? Sí, claro que sí. 3 minutos para tu respuesta. Adelante. Resulta que el Señor Jesús, les dijo, nomás que aquí no tengo los textos bíblicos, les dijo, quienes a ustedes escuchan, a mí me escucha. Quien a mí me recibe, a ustedes lo recibe, a mí me recibe. Es más, te lo voy a leer. A ustedes escuchan, a mí me escucha. ¿Cómo sabemos nosotros? Dice Lucas 16, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, el que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Es decir, Jesucristo dejó una iglesia en Mateo 16, del 18 al 20, Jesucristo funda una iglesia. ¿Y cómo sabemos nosotros? Bueno, porque también en primera de Juan, hay 3:15, no recuerdo, le dice a un apóstol, le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Pedro, sí te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis corderos. Es decir, las ovejas de Jesucristo, porque son de él, se las dejó para que les apacentara un hombre, un ser humano. La iglesia de Cristo no es invisible, biblista. La iglesia de Cristo es de cuerpo y es de sangre, como tú y como yo. Esa es la iglesia de Cristo. Él les dijo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Es decir, dejó a los apóstoles, ¿verdad? Él agarró a los 12 apóstoles, les predicó por más de 3 años, los adoctrinó y los mandó a todo el mundo. Mateo 28, 18 al 20. Vayan por todo el mundo. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la doctrina de Cristo? Porque Jesucristo mandó a los apóstoles a predicar. ¿Tú crees que los apóstoles iban a predicar por todo el mundo? No, porque se iban a morir y no iban a alcanzar a predicar. Por eso los sucesores de ellos siguieron con la doctrina. Por eso allí habla de la imposición de las manos. Por eso le dice, no impongas a la ligera las manos a cualquiera. Eso le dice Pablo, creo, a otro. Entonces, por la imposición de las manos se transmite la tradición oralmente.
Nosotros somos los únicos iglesia en el mundo que tenemos sucesión apostólica y tenemos líderes, tenemos guías. ¿Cómo yo voy a saber qué doctrina mía es cardinal y cuál no? Porque nosotros tenemos un magisterio en tu iglesia. ¿Quién define las doctrinas importantes, biblista? Cada pastor las define, ¿no? Nosotros no. Nosotros nos apegamos a lo que dijo Jesucristo, a lo que dice la Biblia. Adelante, José Garro. Tiempo, perfecto. Entonces, van a hacer las preguntas seguidas, ¿cierto? Sí, sí. Ok, haz tu Muy segunda bien. pregunta. Si la sola escritura no es bíblica, ¿por qué el Papa Francisco dijo que él aprendió enseñanza bíblica y no tradición oral? Él dijo, parafraseado, yo aprendí de la Biblia, dijo el Papa Francisco. Ok. ¿Listo, José? Uy, José Garro se fue. ¿Sí me escuchas, biblista? Sí, sí. Ok, esa pregunta... Aquí estoy, Betty. Es que te quedaste serio, mijo. No, adelante. Seguro se fue la señal. Adelante, dale. Fíjate, biblista, que esa pregunta me encantó, porque yo pienso igual que el Papa Francisco. Yo, Betty Valenzuela, también aprendí con la Biblia. Pero, ¿qué crees? El Papa no dijo, yo aprendí solamente la Biblia y no se salgan de ahí. No, es que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 3:16. El Papa está en lo correcto y Pablo está en lo correcto, biblista. Cuando dice Pablo, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para enseñar. Nosotros lo creemos. Lo que no creemos es que sea solamente la Biblia. El Papa no dijo solamente la Biblia. No apelen a ninguna cosa más, no. El Papa dijo que él aprendió con la Biblia. Yo no sé si lo dijo, pero yo, Betty, yo aprendí con la Biblia, pero no solamente con la Biblia, porque yo apelo al magisterio, yo apelo al catecismo, yo apelo, por ejemplo, a los apologistas que saben mucho, yo apelo a los sacerdotes. Si el Papa lo dijo, haz de cuenta que es igual que el apóstol Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Eso lo creemos nosotros, igual que Pablo. Aquí la diferencia es que no solamente la Biblia. Esa es mi respuesta. Adelante, José. Ok, perfecto. 1 minuto y medio. ¿Ibas a completar tu tiempo o lo vas a dejar ahí? No, así ya, gracias. Ok, vamos con tu tercera pregunta. Adelante. Ya me entregó el debate, como dice el pastor Gutiérrez. Sí sabía, Betty, que el Papa Francisco es jesuita y ellos son, según la Iglesia Católica, los... Hermano, estamos en sección de preguntas. Tendrías que hacer... Sí, la pregunta va relacionada con lo que estoy diciendo. Ellos, según los católicos, son los mejores exegetas del mundo. Y sí sabías que los jesuitas, que es a la división que pertenece el Papa Jorge Mario Bergoglio, ellos dicen que la sola escritura es una doctrina muy bíblica, que tiene muchas bases bíblicas. ¿Sí sabías que eso dicen los jesuitas? Ok, perfecto. Betty, con tus 3 minutos, adelante. Ok, bueno, yo te voy a dar tiempo para que me busques dónde dicen los jesuitas que la sola Biblia, pero que diga la palabra solamente hay que apelar a la Biblia, porque resulta que los jesuitas son católicos y están apegados al magisterio, están apegados a esto, al catecismo de la Iglesia Católica. Resulta que los jesuitas saben que el Papa fue por la imposición de manos y por la tradición interrumpida de todos los papas, desde Pedro hasta Francisco. Adelante. Pero quiero que me diga dónde los jesuitas han dicho eso. Adelante. ¿Vas a dejar tu respuesta ahí, Betty? Sí. Ok, perfecto. Vamos con su cuarta pregunta. Adelante. Adelante, Antonio. Está bien. Muy bien. Esta pregunta va relacionada con el mismo tema. A ver. La fuente de donde yo cito a los jesuitas es un libro donde los jesuitas negaron la existencia de la Virgen de Guadalupe,
porque los jesuitas no creen en la existencia de esa Virgen, porque según ellos es la misma Virgen de España, Guadalupe de España. Y ahí ellos dicen que probablemente la sola escritura sea más bíblica que las creencias de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué los jesuitas dijeron eso? ¿Ya, Josecito? Es que a José se le va el internet. Bueno, yo te voy a responder. Adelante, Betty. Adelante. Yo te voy a decir algo para que tú sepas, biblista. Sí, mira, si tienes problemas, déjame nada más que... Dale, aquí tengo el tiempo. Resulta que yo no sé si los jesuitas han dicho eso, pero yo te voy a decir algo. Como católicos, es que tú no sabes porque no eres católico, yo te lo voy a enseñar. Como católicos no estamos obligados a creer en las revelaciones privadas. Y esas son revelaciones privadas. No estamos obligados a creerlas. Yo tengo libertad de creerlas o no creerlas. Es que como ustedes no son católicos, no lo saben. Entonces, esa es mi respuesta. Si ellos no lo creen, no hay ningún problema. Si ellos lo creen, tampoco hay ningún problema porque no estamos obligados. Adelante. Ok, perfecto. Entonces vamos con su última pregunta. Adelante, Antonio. Si la sola escritura no es bíblica, ¿por qué el padre Luis Toro dice, si no está en la Biblia, no lo creo? Ok, ¿ya? Perfecto. Adelante, Betty, con tu respuesta. Ok. Fíjate que el padre Luis Toro tiene toda la razón y yo también pienso. Lo que pasa es que el padre Luis Toro debate con hermanos protestantes que no creen ni en el catecismo, ni en el magisterio. Mijo, tu respiración se escucha muy fuerte, Josito Garro. Entonces, biblista, el padre Luis Toro se pone a la altura de tus hermanos pastores protestantes, porque si él les empieza a dar catecismo, no le van a creer. Por eso él les dice, no, Biblia. Pero el padre no dice, solamente con la Biblia nos vamos a salvar. Si hay una fuente del padre Luis Toro que diga eso, me la manda, ya sea en un video que él tuvo o un escrito que él dijo, biblista, y yo con yo lo voy a leer con mucho detenimiento. Pero el padre Luis Toro, al igual que yo, igual que todos los católicos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sí lo creemos al 100% y la tenemos como sagrada. Es la Sagrada Escritura. Adelante, Josecito Garro. Ok, perfecto. Entonces, Betty, van entonces tus 5 preguntas. Haz tu primera pregunta, adelante. Sí. Biblista, ¿me puedes decir qué libros leían Adán y Eva? Hablando de la sola escritura, o sea, sí, que salen... ¿Qué libros leían Adán y Eva? Gracias. Adelante con tu respuesta. 3 minutos. Fácil, la sola escritura no existía en los tiempos de Adán y Eva porque Dios hablaba personalmente con ellos. Pero en la actualidad Dios no habla personalmente con nadie. De hecho, la misma Biblia, el rey David, el rey Salomón decía, háblame conforme a tu palabra. Para eso tenemos hoy la Biblia, porque hoy ya Dios no habla con nosotros cara a cara como lo hacía con Adán y Eva. Ok, perfecto. Entonces, adelante, Betty, con tu segunda pregunta. Ok, a ver. Siguiente pregunta, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pregunta, ¿a cuál escritura se está refiriendo? ¿Al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? Adelante. Muy bien. Es muy importante. A ver, adelante con tus 3 minutos. Es muy importante entender que cuando ese pasaje se escribió, ya estaba el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no estaba completo. Es decir, habían partes del Nuevo Testamento que ya estaban escritas. Entonces se refiere tanto al Antiguo Testamento como a las partes del Nuevo Testamento.
porque el Nuevo Testamento sí existía, pero no estaba terminado. Ok, perfecto. Betty, adelante con tu tercera pregunta. Ok. Perdóname, biblista, pero me estoy acordando de algo, no es por ti. Bueno, tú dijiste algo bien interesante. Tú dijiste, si no está en la Biblia, lo que es importante yo no lo creo. Tú dices que tu iglesia se llama Ejército de Salvación. ¿Dónde dice en la Biblia que tu iglesia se va a llamar Ejército de Salvación? Muy bien, la Perfecto. Biblia... Adelante con tus 3 minutos. Sí, voy a argumentar y ahorita mismo busco el versículo. El apóstol Pablo se refería a su hermano en la fe como mi compañero del ejército. Es decir, el apóstol Pablo llamaba a la iglesia de Cristo el ejército. Y como la iglesia fue mandada para salvación, entonces la iglesia es ejército de salvación. Ahorita pasó el versículo donde Pablo le decía a sus hermanos, mi compañero del ejército está enseguida te lo paso. Filipenses 2, capítulo 25. Ahí el apóstol Pablo le dice a sus hermanos, mi compañero del ejército, haciendo alusión a que la iglesia es un ejército. ¿Ya con eso? Sí. Ah, ok, bueno, ya se le acabó, se le fue la señal. Aquí está. Permíteme. Sí, continúa, disculpa, continúa. Ya terminó bueno, ahora sigo yo. ¿Cuántas preguntas quedan? 2, ¿verdad? Te quedan 2, adelante, Betty. Penúltima pregunta, mijo. A ver, esto sí me sorprendió porque hay cosas que yo no sé, y yo a veces también aprendo de ustedes, los que no son católicos. Tú dices que los jesuitas dijeron que la sola escritura es lo que cuenta, es la única norma de fe y conducta. ¿Me puedes dar el libro, el capítulo, la fuente de los jesuitas donde dijeron eso? Adelante. Muy bien. Siendo sincero, el libro, su nombre no lo tengo, pero en una ocasión me tocó investigar sobre la Virgen de Guadalupe, hacer una investigación sobre la Virgen de Guadalupe. Y me topé con ese libro de los jesuitas, donde hablaban precisamente de que la Virgen de Guadalupe era falsa porque era la misma Virgen de Guadalupe que estaba en España, porque no sé si sabías que hay una Virgen de Guadalupe española y una mexicana. Entonces, leyendo en ese libro me di cuenta donde los jesuitas como que daban a entender que existía la sola escritura y se compagina porque el padre Jorge Mario Bergoglio es jesuita y él dijo que lo que él aprendió estaba en la Biblia. Entonces compaginé esas dos cosas. Ok, perfecto. Betty, tu última pregunta. Adelante. Sí. Bueno, por último, ¿me puedes dar un texto bíblico donde diga sola escritura? Que no diga que la Biblia es la palabra de Dios, porque eso yo lo creo. La Biblia es la palabra de Dios, pero que diga que solamente la Biblia es la única norma de fe y conducta o es la única norma de fe y moral. Gracias. Adelante, muy bien. Dale. La Iglesia Católica, al igual que mi iglesia, el Ejército de Salvación, creemos en la Trinidad. Pero los católicos dicen que la Trinidad está en la Biblia, que la Trinidad es una doctrina bíblica, pero que el nombre Trinidad fue un nombre que ellos le pusieron. Es decir, ellos le pusieron a la doctrina el nombre de Trinidad. O sea, la doctrina está en la Biblia, pero el nombre de la doctrina no está. Eso es lo que dicen los católicos. Ahora, con la sola escritura pasa lo mismo. La doctrina de la sola escritura está en la Biblia, pero el nombre de la doctrina, sola escritura, no está en la Biblia. Ahora, si la Biblia es la verdad, si la Biblia es la palabra de Dios, no se necesita más.
Porque ¿se necesita algo más que la verdad? No. ¿Se necesita algo más que la palabra de Dios? No. Ahí está mi respuesta. Ok, perfecto. Entonces hemos concluido esta sección de preguntas y vamos de acuerdo a lo que hemos establecido con los 5 minutos finales de conclusión. Empezaría el señor Antonio de la Iglesia Ejército de Salvación. Permíteme para preparar el cronómetro. Tienes tus 5 minutos a partir de ya. Adelante. Muy bien, como conclusión, voy a concluir por qué es importante creer en la sola escritura. Muy bien, porque en Lucas 10:16, la Biblia dice que había que escuchar a los apóstoles, pero los apóstoles murieron. ¿Y qué nos dejaron los apóstoles cuando ellos murieron? La Biblia, porque todas y cada una de las enseñanzas apostólicas están en la Biblia. Ahora, según la Biblia, Juan 17:17, Juan 17:3, Juan 3:16, Juan 5:39, la vida eterna se encuentra en la escritura, que ya sea, podemos alcanzar la vida eterna leyendo la escritura o escuchando la escritura. Ahora, si bien es cierto, no todo está escrito en la Biblia, y es verdad, la misma Biblia lo dice, que no todo está escrito, pero si algo no está escrito en la Biblia, como dice Deuteronomio 29:29, es porque lo que no está escrito le pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotros. Y si no nos pertenece a nosotros, no tenemos por qué reclamar por eso. Ahora, también es cierto, la adoración a Dios se le debe dar en la iglesia, pero la iglesia es un lugar de adoración. Quien nos enseña doctrina es la Biblia, porque las doctrinas de Jesucristo están en la Biblia, porque ahí quedaron plasmadas. Ahora, también la Biblia, la iglesia, la sabiduría viene de la iglesia, pero según el salmista David, él decía, el salmista David, que cuando él leía su palabra se llenaba de sabiduría. Eso decía el rey David. Cuando yo leo tus palabras me lleno de sabiduría. En el Salmo 116 lo dijo. Ok, ¿lo vas a dejar ahí? No, me voy a seguir. Ahora, sí, es verdad. La Biblia mandó a ser discípulos, pero las enseñanzas que los apóstoles les enseñaban a sus discípulos quedaron en la Biblia. Es decir, lo que el apóstol Pablo le enseñó a los corintios quedó en la Biblia. Lo que le enseñó a los filipenses quedó en la Biblia. Todo lo que los apóstoles enseñaron quedó en la Biblia. Y un apóstol vale más que un papa, vale más que un padre de la iglesia. Ahora, el magisterio católico dice que se basa en la Biblia. Si ustedes leen el catecismo completo, en ninguna parte el catecismo dice que se basa en la tradición. El catecismo dice, el catecismo es doctrina 100% bíblica. El mismo catecismo lo dice. El catecismo en el prólogo, cuando ustedes lo leen, léanlo completo. El catecismo dice, esto es doctrina bíblica, 100% bíblica. Hasta el catecismo me da la razón. Ahí me entregó el debate. El catecismo me dio la razón. La sola escritura es bíblica porque el magisterio, el catecismo admite que sus doctrinas están en la Biblia. Y dice doctrina 100% bíblica. Ahí el catecismo no está metiendo ni la tradición, no está metiendo ni los padres de la iglesia, no está metiendo absolutamente nada. Dice, o sea, prácticamente los católicos en el catecismo, en el magisterio, están diciendo, mi doctrina viene de la Biblia, y como viene de la Biblia, es infalible. Muy bien, hasta aquí nomás. Ok, perfecto. Betty, entonces, ¿preparada para tus 5 minutos de conclusión? Espérame. Dame un segundito. Ok, perfecto. Vamos a darte entonces unos segunditos para que tú me dices cuándo estás preparada. Sí, espérame. Ay, es que ya se quedó aquí esto. Si quieres, saluda a unos hermanitos por mientras, ¿no?
Invitamos a los hermanos nada más a darle like a este video, a suscribirse al canal y darle compartir. Apoyemos este canal, compartámoslos en las diversas plataformas de redes sociales y demos a conocer este medio de evangelización. Saludos a todos los que nos están viendo en esta hora. Bueno, adelante Betty con tus 5 minutos entonces. Adelante. Yo ya no le entendí nada al hermano. Dice, cuando yo le pregunté qué escritura leía Adán y Eva, él ahí se refutó, solo dice, no, es que antes no existía la sola escritura, y tiene razón, porque la sola escritura viene de Martín Lutero para acá, es decir, como del 1500 hacia acá, él ahí tiene toda la razón. No existía la sola escritura, esa nunca la enseñó ni los padres de la iglesia, ni nadie. Dice también que cuando se escribió la segunda carta a Timoteo, mira, eso ya no le entendí ni más palomas. Dice, es que cuando se escribió la segunda de Timoteo 3:16, dice, ya estaba escrita la mitad del Nuevo Testamento, y luego ya estaba escrito. Entonces, en la palabra de Dios no es solamente la mitad del Nuevo Testamento, mijo, es todo el Nuevo Testamento. Ahí te diste un pacatazo bien raro. Dices también que Pablo llamaba a la iglesia ejército de salvación y que está en Filipenses 2:25. Vamos a ver Filipenses 2:25. Ay, a ver si me alcanza el tiempo. Filipenses 2:25, porque yo no he leído que a la iglesia se le llame ejército de salvación. Vamos a leerlo. De la Reina Valera, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí no dice nada de, y es la Reina Valera, ¿eh? Bueno. Dices también que no tienes el libro de los jesuitas. Cuando yo te pregunté, dices, bueno, es que como que daba a entender, mijo, la difamación es un pecado grave, ¿eh? Y hay que pedir perdón por eso, ¿eh? También te pregunté el texto donde dice sola escritura y me saliste con la Trinidad, que porque nosotros, como nosotros tenemos esa doctrina, que también está la doctrina de la sola escritura, pero entonces también está la doctrina que los católicos tienen del purgatorio, también está la doctrina de la asunción de la Virgen. ¿Tú crees en eso? No nada más tenemos nosotros esas doctrinas, también tenemos más doctrinas. ¿Tú crees en eso? Y también tenemos dogmas, como ya te lo dije, como el purgatorio, como la asunción de la Virgen María, como María Madre de Dios. ¿Tú crees en eso? Bueno, futuro católico, hermanos, denle un aplauso. Dices también que cuando los apóstoles murieron, que nos dejaron la Biblia, pero tú dices que nos la dejaron escrita, pero aquí hay algo bien raro, porque lo mismo dicen los bautistas que son que los reformados, lo mismo dicen otras iglesias que creen, por ejemplo, en el bautismo de los niños, en los dogmas de la Virgen María. ¿A quién le vamos a hacer caso, mijo? Por eso nosotros apelamos a la tradición y al magisterio. Dices también que el rey David decía que cuando él leía, cuando leo me lleno de sabiduría, pero ya te lo dije, tú no tienes sabiduría, o sea, tu Biblia no tiene sabiduría. Dices también que un apóstol vale más que un papa. Fíjate que tiene razón. Vamos a ver si tú le haces caso a Pablo. Ya nomás me quedan 2 textos bíblicos. Dice aquí en 1 Corintios 7, del 8, vamos a ver si tú le haces caso o tu iglesia ejército de salvación le hace caso. Dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, como soltero. En tu iglesia, en tu denominación, se quedan como los sacerdotes. Los únicos que le hacen caso a la palabra de Dios escrita son la iglesia católica. Ahora, tú dices, es que cuando el rey decía que él cuando leía, sí, te vuelvo a repetir, nosotros creemos que la palabra de Dios, tú cuando escuchas de la palabra de Dios, tú piensas que solamente es escrita, no biblista, la palabra de Dios es escrita y es oral. Por último, tú dices que el catecismo me refuta a mí cuando no habla de los padres de la iglesia, que dice que solamente habla
de la Biblia. Te voy a leer. Híjole, ya se me perdió aquí. Ay, cómo estoy mensa. El catecismo de la Iglesia Católica habla de los padres de la Iglesia biblista. ¿Quién te dijo a ti que no? Habla es más, hasta de Benedicto, que es un santo, que yo nada más estoy esperando, ¿verdad? A que él muera para que lo hagan santo, doctor de la Iglesia. Entonces, no vengas a decir que el catecismo no habla de los padres de la Iglesia. Sí habla, biblista. Tienes que, mira, dame tu dirección y te lo regalo para que lo leas. Para que no te caiga otro. Mira, si tú debates con Rodrigo o alguien así de peso, te va a dejar en vergüenza. Mejor hay que leer y hay que estudiar lo que la Iglesia dice. ¿Cómo el catecismo va a refutar a la Iglesia Católica, mijo? Con eso termino. ¿Cómo lo va a refutar? Si el catecismo nace de la Iglesia Católica, la Biblia nace de la Iglesia Católica. Adelante. Perfecto, bueno, Betty, muchísimas gracias. Estamos dando por concluido este debate que estuvo muy interesante, para que todos los que nos estuvieron viendo y escuchando tomen sus conclusiones y sus anotaciones, ¿verdad? Muchísimas gracias a Antonio y a Betty, muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar a las despedidas, a los saludos, sin mencionar nada con respecto a lo debatido el día de hoy. Tienen un minuto para despedirse y saludar. Adelante, hermano Antonio, te damos un minuto. Muy bien, el debate pues ya terminó, no vamos a refutar nada, aunque se pueda, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por haber visto el debate. Aunque solo hayan católicos, porque me imagino que el canal ha de ser católico, pero se vienen protestantes también a los canales católicos, que eso se lo agradezco mucho a los católicos, que no bloquean a los protestantes, que les permiten comentar, no como en los canales protestantes, que si llegan católicos sí los bloquean. O sea, yo estoy en contra de que bloqueen a personas de otras religiones porque me apego a la libertad de expresión. Entonces, muchas gracias a los católicos que lo vieron, a los protestantes que pudieran estar aquí viendo el debate también y pues este es un tema que se puede seguir debatiendo, pero no tenemos todo el tiempo. O sea, se tuvo que debatir en una hora. Muy bien, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Antonio, por tu participación. Lo hiciste con mucho respeto, con mucha educación, eso lo reconocemos. Y vamos a darle el tiempo de despedida a Betty Valenzuela. Adelante, Betty. Sí, no, muchísimas gracias, a Biblista, ¿verdad? Porque sí se ve su educación. De hecho, el padre Carlos Mojica ya nos aconsejó a no debatir con protestantes groseros, como ustedes ya saben cuáles, ¿verdad? Y no, yo ya no debato con ellos. Yo acepté el debate con Biblista porque vi el debate que él tuvo con Rodri en su canal, que me encantó también. Y pues sí se ve que es muy... Y sí, en este canal también hay protestantes, ¿eh? Yo vi a una muchita por aquí y aquí no se le bloquea a nadie, a menos que nos mienten la madre, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿no? Pero no, la muchita también se ha movido con mucho respeto. Y pues quiero saludar, José Garro, si me lo permites aquí rápidamente. Mira, aquí tenemos a Repelio Galván, Margarita Herrera, Ana María Casaubón de Argentina. ¿Quién más tenemos por aquí? Figueneu. Sandra Camel, mi hermanita Rodri, también aquí llegó Gabriel Muñoz. Y pues tenemos a Luis Sánchez, a Miguelito Cano, que ahí me está regañando por la coca. Y pues a Rafele, a Rigo Sebastián. Dios te bendiga, hermanito Rigo Sebastián. Y bueno, este canal es muy pequeño, apenas está creciendo. También te está mandando muchos saludos, Biblista. Sí, esto se hizo con mucho respeto y con mucha educación. Y es para que la gente abra los ojos, ¿no? La gente ya toma los textos que tú diste, la gente toma los textos que yo di, y pues ya ellos, ¿no? Que hagan su... Bueno, muchísimas gracias a José Garro también por la moderación, mijo. Solo una última cosa, Betty. Te quería pedir permiso si puedo subir este debate en mi canal de YouTube. Sí, claro que sí, súbelo. Muchas gracias.
Nada más que te voy a pedir que si le puedes recortar el principio, porque fueron como 10 minutos que no llegabas y ya le puedes recortar y subirlo a partir de cuando empezamos el debate. Sí, O si lo deseas, pues sí. todo, tú sabes. Sí, y llegué tarde porque me había dicho que se canceló el debate. Sí, esa Lo bueno es que ya estaba preparado. Esa fue mi culpa. Te dije que te bañaras y se ve que te bañaste así, estás peinadito, muy bonito, qué bonito niño. Sí, Mario, yo sé que eres Blamario, Repelión. Beso. Ah, también por aquí vi a mi hermanito a Rodeo. También besotes a Rodeo y un abrazo. Adelante, José Garro. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su participación. Damos por concluido entonces el debate del día de hoy sobre la sola escritura. Les invitamos a dar like a este video, a suscribirse al canal y compartirlo en las distintas plataformas de las redes sociales. Apoyemos este canal Betty Valen, que siga creciendo y cada día tenga más seguidores. Muchísimas gracias. Buenas noches y que Dios los bendiga. Dios los bendiga.